Se habló de creo que fue el adulterio. Sí, sí, el adulterio. Ya. Sí. ¿Y es bueno o malo el adulterio? ¿Es pregunta o respuesta? Me dicen, ¿es malo? Cuando Jesús nos habla en Mateo 5, desde la bienaventuranza en adelante, Él está apuntando a las características que un hijo de Dios debe manifestar. Él está apuntando a la conducta de un hijo de Dios que debe practicar. Él está apuntando al carácter, a las motivaciones del por qué hacer las cosas. Por eso es que Él dice que adulterar no significa solamente acostarse con una mujer que no es tuya, sino que dice que si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón, adulteras, pecas. Entonces Él va a la motivación. ¿Por qué miro? ¿Con qué intención? Y es una advertencia. Él advirtió algo. Dice, si tu ojo te era ocasión de pecar, ¿qué había que hacer con el ojo? Quitárselo. Muy bien. Y si tu mano te era ocasión de pecar, ¿qué tenías que hacer? Cortarla. ¿Qué llegaría al cielo si tuviéramos que ir arrancando cada vez que pecamos? Muchos llegaríamos sin lengua, sin ojos. ¿Cómo llegaríamos delante de Dios? Entonces, Jesús lo que está diciendo, o el enfoque que Él apunta, es que tú y yo debemos abandonar cualquier conducta que me aparte de Dios. Yo debo abandonar. Eso es cortar, eso es sacar. Abandonar aquella conducta que me aparta de Dios. Debo abandonar el celular, si es que el celular me aparta de mi relación con Dios. Y amamos el celular. Es nuestra razón de ser cuando despertamos en la mañana, lo primero que hacemos. Porque el celular que tenemos, la Biblia. Tiene la aplicación de la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo primero que me llega, el primer mensaje es un devocional. Muy bien, no se aparte. Al contrario, úselo. Pero lo que Jesús apunta es eso. Cualquier cosa que te distraiga de mi relación contigo, abandónala. Por favor, abandónala. Ahora, esto significa que debo ser un ermitaño, que no debo hablar con nadie, que no debo pensar en nadie. No, significa que lo más importante en tu vida debe ser la relación con Dios y todo lo demás es secundario. A eso apunta. ¿Ya? Vayamos al versículo 31. Son 2 versículos solamente, 31 y 32. Son 2 versículos tan cortitos que podemos estar hablando toda una semana, un mes y un año sobre este tema, hermano. De verdad, cada vez que usted vaya a la Biblia se va a dar cuenta de que puede tomar de cada palabra una enseñanza. Dice así Jesús. También fue dicho, aquí Él está haciendo alusión a las tradiciones de los hombres de la época. Cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Aquí, si ustedes se fijan, no hay una causal para esa decisión. Simplemente se había dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Y en el versículo 32 hay un pero. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y hay una excepción, dice, a no ser por causa de fornicación.
que es una inmoralidad sexual, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, ¿por qué Jesús toma esto? ¿Qué tiene que ver esto con el reino de los cielos? ¿Qué tiene que ver esto con mi salvación? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué Jesús, si me viene a hablar del cielo, del reino de Dios, de las cosas espirituales, se pone a hablar del divorcio? ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, tal cual como ocurre hoy, habían tendencias, habían líneas de pensamiento. Pero si usted, cuando estudia la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, yo le invito a que vaya a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, versículos 1 y 2. Esta es la ley, así fue dicha. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso decía la ley de Moisés. Así se enseñaba los ancianos y los jueces de la época de Moisés. Entonces, cuando Jesús nos recuerda esto, también fue dicho, si ustedes se fijan, hay alguna diferencia en lo que Jesús plantea en el versículo 31 con lo que dice Deuteronomio 1 y 2. ¿Por qué? Porque en el 1 hay dos conceptos que los fariseos con el tiempo, los escribas con el tiempo lo habían dejado. Y dice lo siguiente, el primer concepto es, si no le agradare. Y el segundo concepto es, alguna cosa indecente. Entonces, hubieron dos líderes, maestros de la ley. Uno era Shammai, que era una línea conservadora, y dice que él permitía el divorcio solo debido a la actividad sexual impropia, alguna cosa indecente, tomada de Deuteronomio, cosa indecente. Pero había otra escuela, la escuela de Gilel, que en el versículo 1 dice, Gilel, quien le permitía por cualquier razón, y él se toma de la palabra, no le agradare, por ese concepto. Entonces, esto es el mejor ejemplo de sacar un texto de su contexto. Así actúan muchas personas. Toman una frase de la Biblia y dicen, si no me agrada mi mujer, me puedo separar. Entonces otro dijo, no, tiene que haber una cosa indecente y me puedo separar. Entonces surgen estas dos líneas de pensamiento y que era el boom, era la moda en la época de Jesús. Entonces, la gran pregunta es, ¿a cuál de estas dos escuelas Jesús adhirió? Es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver ahora. Primero, Jesús no adhirió a ninguna de estas escuelas de pensamiento. ¿Ya? Él fue a algo más relevante y fue al propósito inicial. Vaya a Mateo 19, 3 al 9. Mateo 19, 3 al 9. Dice así, entonces vinieron a él los fariseos, y mira el calificativo que utiliza Mateo, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta es una línea de pensamiento. ¿Era la línea de pensamiento de Shammai o de Gilel?
Gilel. Vayamos repasando. Entonces Jesús les respondió y les dijo, versículo 4, ¿no habéis leído? Y aquí es muy importante que nos detengamos, hermano. Si hay algo hoy día que nos molesta a los seres humanos, es el Evangelio. A todos nosotros. Nos molesta cuando nos hablan de santidad, nos molesta cuando nos hablan de ser puro, de guardar la virginidad, de no mirar a otra mujer. Nos molesta. ¿Saben por qué nos molesta? Porque muchas veces adherimos al Evangelio por conceptos humanos y no al consejo bíblico. Por eso la importancia de que tú abras tu Biblia, leas desde Génesis en adelante como lo están haciendo, lean qué sucedía, cómo era el concepto del matrimonio, cómo eran las conductas, cómo debía comportarse un hombre de Dios. ¿No habéis leído? Y la gran pregunta, ¿dónde? Génesis 2:24. ¿Qué dice Génesis 2:24? Si alguien lo puede leer, me ayudará mucho. Génesis 2:24, ¿lo vamos a proyectar? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mira cómo interpreta Jesús este texto. No habéis leído Génesis 2:24 y dice que el que los hizo al principio, esto es Dios, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es el matrimonio, lo que se leía en la historia de Isaac y Rebeca. Los dos serán una sola carne. Y aquí Jesús empieza a explicar este texto en el versículo 6 de Mateo 19 y dice, así que no son ya más dos. Noten el concepto que usa Jesús. Así que no son ya más dos, sino ambos se convirtieron en una sola carne. Por tanto, y aquí viene la pregunta, una declaración. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el hombre quiere cortar una carne en dos? ¿Qué va a generar? Un corte, va a romper nervios, va a romper una realidad. Porque era una unidad. Ahora, ¿cómo definir dónde corto? ¿Cómo definir cómo lo separo? Si es una sola carne. Entonces Jesús, primero que nada, cuando le tientan y le preguntan del divorcio, Él lo primero que les enseña a aquellas personas que querían tentarle con la respuesta del divorcio, Él lo primero que les quiere dejar en claro, deben tener claro lo que significa el matrimonio antes de casarse. ¿Para qué? Para que no se estén divorciando, para que entiendan que el divorcio no es nada que glorifica a Dios. Lo que Dios juntó, ¿lo puede separar el hombre? ¿No? Y mira la argumentación en el versículo 7 que hacen estos fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Mira, mandó Moisés. Es decir, ya por Jesús te estamos comparando con Moisés. ¿Esa es tu respuesta? Nosotros tenemos a alguien mayor. ¿Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí está la respuesta de Jesús, que es magnífica, hermano. Él les dijo, ¿por qué estaba preocupada de la mujer? ¿Así fue la respuesta? No. ¿Cuál fue la respuesta? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres
Y mira lo que dice Jesús. Mas al principio no fue así. ¿Y cuándo comenzó a ser contrario a eso, hermano? Cuando entró el pecado. A causa del pecado es que Dios, para proteger a la mujer, le da esta licencia a Moisés. Es la dureza de nuestro corazón la que nos aleja de los principios de Dios. Es la dureza de mi corazón, porque yo no quiero cultivar una relación con Dios, porque me demanda tiempo. Tengo que leer la Biblia. Tengo que orar arrodillado en la cama, en el living, sentado. Tengo que invertir tiempo. Pero ¿qué dice mi porfiado y duro corazón? No tengo tiempo. El Señor me conoce. Entonces, Jesús establece principios basados en la Escritura y nosotros, por nuestro propio corazón, tomamos otras decisiones. A causa de la dureza de vuestro corazón. Y mira el versículo 9. Y yo os digo, es decir, yo soy mayor que Moisés. Es lo que entendemos nosotros ahora. Pero en el tiempo de Jesús los fariseos decían, ¿quién se cree este? Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí Jesús coloca la cláusula, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Cuándo no adultera? Cuando hay una causa de fornicación. Es la única excepción. Pero recuerden, en el principio no fue así. La dureza del corazón, su terquedad. ¿Qué hacían las escuelas de pensamiento? Se le quemaban la comida a la esposa, el arroz, carta de divorcio. Mal aliento, carta de divorcio. Que un día no se arregló bien, carta de divorcio. Ya parecía broma cómo las escuelas de pensamiento habían rebajado tanto esto hermoso del matrimonio, hermano. Se casaban. E inclusive en Deuteronomio, si tú sigues leyendo, se narra la historia de personas que se casaban y no les gustó y no encontraron nada y mentían. Mentían y decían, no, esa mujer no era virgen. Y la repudiaban. ¿Saben lo que hacían los ancianos de la época? Investigaban ese caso. Y si ese hombre mentía, debía darle una doble porción a la esposa por haberla calumniado. ¿Por qué? Porque si ese hombre permitía aquello, esa mujer debía haber sido apedreada. Porque había adulterado. Entonces nuestro terco corazón nos lleva a actuar de forma que a Dios no le agradan, hermano. Este terco corazón. Jesús nos dice que el divorcio fue una concesión a causa del pecado. No es la voluntad de Dios que los hijos de Dios se estén divorciando. ¿Y por qué esta carta de divorcio, hermano? Porque a través de esa carta la mujer no perdía sus privilegios de volverse a casar bajo la bendición de Dios. Porque si se fijan en el caso de Rebeca, ¿cómo inicia este proceso? Abraham le dice a su criado, ve, conjúrame, hagamos un juramento que no volverás sin una esposa para mi hijo. Y Dios ya había preparado una esposa para su hijo.
Y es lo que Dios tiene para sus hijos. De antemano, Dios tiene todo preparado para que nosotros andemos por las buenas obras. Pero resulta que este terco corazón opta por mirar filisteos, cananeos, a veces personas que no corresponden al pueblo de Dios. Por eso la importancia, hermano, de que cómo estamos actuando en nuestro corazón. Este es un mensaje no solamente para los jóvenes, sino para todos nosotros. ¿Por qué? Porque aún dentro del matrimonio uno puede desviar su corazón en mirar a otra mujer. Y es la advertencia de su palabra, que tu terco corazón te está llevando por un camino incorrecto. ¿Qué tienes que hacer? Abandona tal conducta. Abandona esa conducta. Muere a esa pasión, muere a ese deseo. Le invito a que vaya a Malaquías. Aquí vamos a ver una imagen de algo, de los efectos que ocurren cuando uno comienza a abandonar la ley de Dios. Malaquías capítulo 2. No es Malaquías 3. Malaquías 2. No se asuste. Todos ustedes me habéis robado, dice. No, así no dice. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Es una pregunta. Ellos dirán, ¿por qué? Y mira la declaración de Malaquías. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hermanos, ¿por qué surge esta pregunta? Porque los sacerdotes y los hombres de Israel le estaban preguntando a Dios, ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué la nación está tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué no está la bendición de Jehová sobre nosotros? Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su nación escogida. ¿Por qué las cosas no están bien? Aquí está la respuesta. Jehová es testigo cómo tú has tratado a tu mujer. Jehová es testigo cómo tú tratas a tus hijos. Jehová es testigo cómo tú tratas a tu esposo. Jehová es testigo cómo tú tratas a tus padres. Jehová es testigo cómo tú te relacionas con tus vecinos. Jehová es testigo de toda tu... Él es testigo, hermano. Y a veces nos olvidamos. Y Él es testigo y Él observa todo cuando somos desleales, cuando rompemos el pacto de santidad, cuando nuestra mente se distrae en cosas vanas. En el versículo 15 en Malaquías, capítulo 2, 15 dice, ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? Y pregunta, ¿y por qué uno? Porque en esa unidad, porque en ese matrimonio, cuando son una sola carne, ¿qué es lo que dice que Él buscaba? Porque buscaba una descendencia para Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Es Dios quien está en el matrimonio. Por eso que la sociedad actual rechaza el matrimonio, porque rechazan a Dios. Es eso, hermano. ¿Por qué la juventud hoy día no quiere casarse? Porque rechazan a Dios. ¿Por qué Dios hace uno? Porque Él busca una descendencia para Dios. Y el consejo es, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué? Si no eres fiel con la mujer que ha estado a tu lado, ¿cómo vas a ser fiel con algo que no ves? Y es Dios, y es el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Cómo serás fiel? Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho
que Él aborrece el repudio. Esta carta, Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué quiere decir esto? Cuídate en tu interior y cuídate en tu conducta exterior. Porque son manifestaciones de lo que está pasando en tu vida. Cuando somos desleales a Dios, es una manifestación que estamos abandonando el pacto de Dios. Vemos en este texto, hermano, cómo abandonar el pacto matrimonial surge cuando yo abandono la ley de Dios. Cuando yo menosprecio el consejo de Dios. Cuando yo digo, no, si la sociedad tiene razón, capaz que Dios es un invento y las religiones son un invento de los hombres y al final vino alguien del otro planeta, de otro universo y nos creó y somos entes de laboratorio y todo esto es ficticio, estamos en una burbuja y tienen tanta fe en el mundo para crear tanta fantasía. Y al cristiano que ignora la palabra de Dios, ¿sabe lo que dice? Como que me hacen dudar de repente. ¿Existe Dios? ¿Realmente estoy en la verdad? Hermano, lo único que puede cambiar a una prostituta en una mujer que glorifique a Dios es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Lo único que puede transformar a un drogadicto en un hombre que glorifique a Dios, en una mujer que glorifique a Dios, es el poder del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Lo único que puede cambiar a una persona que está en un estrés, en una depresión, en momentos suicida, hermano, la única respuesta que Dios tiene para el ser humano se llama Evangelio. No tiene más. Absolutamente, hermano, Él no tiene nada más que ofrecer. Y Pablo dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y dónde estaba diciendo eso? ¿Dónde estaba cuando escribió esa carta? En la cárcel. Él estaba en la cárcel. Y en la cárcel decía, no me avergüenzo de lo que estoy viviendo por causa del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero hoy día los hijos de Dios nos avergonzamos muchas veces de dar testimonio de Cristo y hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque la sociedad no escucha, porque se burlan de mí, porque no creen. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Tengo tantos años de universidad, podría haber dicho Pablo. No me avergüenzo porque soy un erudito. Fui criado a los pies de Gamaliel. Soy un fariseo de nacimiento, de toro y lomo. A los 8 días fui circuncidado. He cumplido la ley al pie de la letra. Podía decirlo. Por eso no tengo de qué avergonzarme. Pero él sabe lo que dice de todos esos títulos y de toda esa gloria. Él dice, para mí eso es basura. Y algunas versiones lo traducen como estiércol. No tienen valor, no tienen comparación con el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque él conoció a Jesús. Él escribió cartas para nosotros donde nos habla de su encuentro con Jesús. Hermanos, cada vez que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, este terco corazón comienza a actuar de manera que no glorifica a Dios. Por eso es que Jesús nos lleva al principio, a la palabra.
Mira, vaya a Efesios, por favor, hermano. Vaya a Efesios, capítulo 5. Aquí hay una tarea para los esposos, los que son esposos, los que quieren ser esposos. Para que no tengan un concepto equivocado de lo que significa ser esposo. 5:31. Efesios 5:31. Bien. ¿Qué dice? Reino y su unidad, una sola mujer. Así como Cristo amó a la iglesia. 25. Hasta el 31. Veamos el ejemplo que nos coloca Pablo. Dice, maridos, y los hombres dicen, amad. Maridos, amad. Si no me pierdo el partido del CDF. Amo el fútbol. Otros dirán, amo la cerveza. Amo a mis amigos. Pero no, maridos, amad a vuestras mujeres. Alguien podría decir, hay varias mujeres, vuestras mujeres. Pero antes está diciendo maridos. Está hablando en plural. A los maridos, no saquemos el texto fuera de contexto. ¿Por qué? Y aquí da la explicación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo hace a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, hermano. ¿Y por qué era una sola carne? Porque Dios busca una descendencia en santidad para la gloria de Dios. Vaya a 1 de Pedro 3, porque pareciera que la tarea del hombre es titánica, ¿o no? Amad a vuestras mujeres. Y ese amor significa santidad, significa purificación, significa un trabajo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos tener claro, primero que nada, que el rol del esposo no es andar escribiendo cartas de repudio, sino es de amor. Amor. Así que, esposa, devuélvanle la carta. Devuélvasela. Por lo tanto, la pregunta es, hermanos, ¿cómo enfrentamos el divorcio o la separación? ¿Cómo enfrentó la iglesia
del primer siglo el divorcio y la separación, ¿cómo lo hizo? ¿Que no se divorciaban, que no se separaban? ¿Sí? Sí, la historia dice que sí. Pero mira lo que dice en 1 de Pedro 3, 1 al 4. 1 de Pedro 3, del 1 al 4, dice, y aquí va para las mujeres, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos en silencio. No, no dice eso. No, dice, solamente está sujeta a vuestros maridos. ¿Para qué? Hay una razón por qué la mujer se sujeta a su marido. Para que también los que no creen a la palabra, ¿cuál es el caso? Cuando el marido es inconverso y la esposa conoce a Cristo. Entonces la mujer que conoce a Cristo no está pensando en separarse del marido inconverso, sino que para los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Entonces, si tienes una amiga que conoció al Señor y su marido no es cristiano, este es el consejo. Que tu conducta muestre que has conocido al Señor. 1 Corintios 7, 10 al 16. Otro contexto distinto. Aquí era la mujer quien tenía el poder económico en Corintios. Habían hombres poderosos y habían mujeres poderosas que tenían dinero. Por eso también se permitía el tema del divorcio y las separaciones. Pero el consejo bíblico es distinto. 1 Corintios 7, 10 al 16 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, mírala lo que tiene que hacer. Quédese sin casar. ¿Y quién lo manda? ¿El Señor Pablo? No, el Señor Jesús. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí se nota el cambio, ¿verdad? Pablo dice, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aunque no crea en tu fe, no la abandones. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, ¿saben? Algunas personas dicen que estas dos preguntas, tanto para el hombre o para la mujer, es la razón para que yo me pueda casar con un inconverso y convertirlo. Porque qué sé yo si voy a poder convertir a esa mujer. ¿Qué me lo impide? Si yo soy una buena cristiana, yo soy un buen cristiano, yo voy a traer a esa persona que está en el mundo, lo voy a traer a Cristo. Pero no es lo que dice el texto, hermano. El texto no está hablando de aquello. Esto es cuando se saca un texto de su contexto. ¿Por qué? Porque no debemos mezclar la luz y las tinieblas. No hay comunión, hermano. No hay comunión. Y si una persona está pensando en casarse, primero que nada mi consejo es sea feliz en Cristo. Si eres feliz en Cristo, perfecto.
Si aún no eres feliz en Cristo, no busques casarte para ser feliz. No lo busques. Porque con un matrimonio va a ser doble tarea tratar de ser feliz en Cristo y con la persona que esté a tu lado. Mientras no seas feliz en Cristo, no puedes hacer feliz a otra persona, hermano. El gozo que el Señor coloca en sus hijos puede afectar la vida de otra persona, sí. Pero yo no estoy buscando una satisfacción en la persona que, entre comillas, el Señor puso en mi camino. Yo estoy en Cristo, no necesito de nadie más. Y la persona que el Señor coloque en mi camino, tal cual lo hizo con Isaac y Rebeca, tal cual como Él lo hizo, hermano, generará bendición para la gloria de Dios. Primera Pedro 3:1-4 dice, lo leímos, está sujeta a vuestro marido para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. La importancia de nuestra conducta es lo que Jesús nos quiere decir. Vosotros, maridos, en el 1 Pedro 3:7-9, vivan con ellos sabiamente, den honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, la vida espiritual del cristiano está en directa relación con su matrimonio, con su familia. No puedo estar en el cielo y tener el caos en mi casa. No puede. No tiene eso, hermano. No tiene una solidez. Para concluir, hermano, la ley del divorcio, hablar de la ley del divorcio no es entrar en una contradicción respecto a la voluntad de Dios. Pero esa ley de divorcio debe usarse legítimamente y correctamente. Y es lo que Jesús nos enseña. Nosotros como hijos de Dios debemos tener claro, primero que nada, qué es lo que es el pacto matrimonial, antes de estar promocionando una carta de divorcio o una situación de divorcio, hermano. Muchos cristianos, entre comillas, fracasan porque se casan e ignoran la palabra de Dios, pues, hermano. Quieren la bendición de Dios en el matrimonio, quieren que Dios les ayude en el matrimonio, pero lamentablemente no tienen la palabra en su vida. Y la gran pregunta es, ¿cómo les puede ayudar Dios si han menospreciado su consejo? Por eso, señoritas, jóvenes, tienen que amar la palabra más que todas las cosas, para que de verdad sus caminos sean bendecidos y sea la bendición de Dios. Alguien decía, Dios me bendijo porque tengo una casa. Dios me bendijo porque mis hijos están en la universidad. El mayor ya se tituló. Es una bendición de Dios que tengo un auto del año. Es una bendición que tengo una buena jubilación. Es una bendición. Y otra persona le dice, yo conozco ateos que tienen lo mismo que tú. Conozco personas satánicas que tienen lo mismo que tú. Conozco a ciudadanos comunes y corrientes que no creen en Dios y tienen casa y tienen auto y sus hijos están en la universidad. ¿También son bendecidos ellos por Dios? Porque cuando medimos las bendiciones de Dios bajo los conceptos humanos, todo el mundo o la gran mayoría es bendecido, salvo los pobres. Si quisiéramos aplicar ese concepto, hermano. Pero el matrimonio es una bendición de Dios. Es la mejor bendición de Dios. Y debemos darle el realce que corresponde. Y recuerde, la ley de divorcio es una acción que sucede en una situación terrible. Pero veamos qué debo hacer si soy engañado. Si yo he engañado. ¿Qué debe hacer una esposa que ha sido engañada? Sepárate.
No, no puedes seguir viviendo con ese hombre. No puedes seguir viviendo con esa mujer. Te engañó, te mintió, se burló de tus sentimientos. Y vienen los consejos. Vaya a Colosenses 3, por favor. ¿Qué debo hacer entonces frente a una crisis matrimonial que amenaza con una carta de divorcio? Colosenses 3, 12 al 14. Cada vez que te vea enfrentado a algo, yo te invito a que reflexiones en estos versículos. Primero que nada, vístete. Vístete como un escogido, como alguien seleccionado, no por cualquier persona. Vístete como un escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, es decir, sentimientos afectuosos y profundos, no de apariencia, no ama hipócritamente, no, ama de corazón. Y aparte, esto habla de una bondad continua. Vístete además de humildad. Y vístete también con mansedumbre. Vístete además de paciencia. Esto es soportar, aguante. Eso es alargar el espíritu de uno, ir más allá de lo que uno puede soportar. Versículo 13. Sopórtense unos a otros. Es que mi hermana me saca de quicio, dirá alguien. Es que mi esposo, usted no lo conoce. Es que mi esposa no es la que usted ve en la iglesia. Mis papás no es lo mismo en la iglesia que en la casa. A todos esos comentarios, nosotros debemos tener una conducta superior, soportándose unos a otros y, ¿qué más dice? Perdonándoos unos a otros. ¿Y cuántas veces lo debo perdonar? Le dijeron a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi esposa, Señor? ¿Y la esposa cuántas veces debe perdonar al esposo? Siempre. Gracias, amor. Gracias. Siempre me perdona. Y dice, si alguno tuviera queja contra otro. Hermanos, si hay alguien que tiene quejas fundadas, reales contra nosotros, se llama Cristo. Él puede decir lo que quiera de mí, lo que diga va a ser verdad. Y aún así, Él se viste, hermano, de misericordia, de benignidad. Él es humilde, Él es manso, Él es paciente y me soporta, hermano. Él, hermano. Y Él nos pide a nosotros lo mismo. Por eso que nuestras relaciones deben ser de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién es mi modelo? Cristo. Y aquí ustedes tienen las bienaventuranzas. Acabamos de leer las bienaventuranzas. Vístanse con las bienaventuranzas. Que no sean simplemente un conocimiento, sino que sean un hábito que ustedes puedan mostrar. Misericordia, bondad, lúzcanla, muéstrenla. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Y no ese amor así, no, si te quiero, sí. Tú sabes que te quiero.
Este amor que Pablo menciona aquí es el amor de Dios. Cultiven el verdadero amor, el amor de Dios, que es el vínculo, esa atadura unidora perfecto. Ese es el vínculo perfecto, el amor de Dios. Con el amor de Dios, el divorcio no tiene posibilidad en mi matrimonio. Si me alejo de su amor, que lo veo expresada en su palabra, por supuesto que voy a tener argumentos para pelear, para abandonar, para caer en conductas que no le glorifican. Pero hermanos, volvamos a la palabra, que nuestro fundamento sea la palabra y que nuestra vida pueda vestirse de forma tal que todos puedan apreciar esas bienaventuranzas en nosotros. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que tu Espíritu Santo grave, Señor, en cada uno el verdadero sentido que necesita, Señor. Cada uno sabe, Señor, en qué área debe ser moldeado, debe ser transformado. Ruego que tu Espíritu Santo nos ministre cada día nos ministre. Y que por medio de la palabra, Señor, podamos ser moldeados a la imagen que es Cristo Jesús. Ayuda desde el más pequeño al más adulto en este lugar, para que con un corazón sincero te busquemos y entendamos, Señor, que si alguno ha caído, ha pecado, tiene para con el Padre a Jesucristo el justo como abogado, el cual está ahí intercediendo por cada uno de nosotros todos los días. Por eso, Señor, que no nos cansemos de acercarnos confiadamente ante su trono todos los días, Señor. Si esta semana que pasó no hubo una buena comunicación, permítenos que esta semana sí podamos comunicarnos, Señor, y que cada día podamos estar ante tu presencia y podamos dar gloria y honra a tu nombre. Lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. La palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí. Predicarla y proclamarla es deber de todo el que ha nacido en ti.